Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. ¿Tienes ideas para transformar la realidad energética de nuestro país? Te invito a participar en el Hackathon por nuestro futuro, un evento presencial que se realizará en la Ciudad de México para jóvenes de entre 20 a 30 años de edad que buscan transformar la realidad energética de nuestro país. Podrás conectar con expertas, expertos y más jóvenes entusiastas del sector para desarrollar tus ideas. Por otro lado, también podrás desarrollar habilidades clave para tu carrera, porque contarás con acceso gratuito a diferentes programas educativos de NRU gracias al apoyo de Iniciativa Climática México. Las fechas y los detalles están próximos a publicarse, pero ya puedes registrarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde nos escuchen. El día de hoy tenemos un episodio más. Estoy con Ceci Rodríguez para platicar con Julio Castillo. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Todo bien por aquí, Julio. Encantados de platicar contigo. Oye, Julio, me gustaría comenzar preguntando lo siguiente. Yo creo que no hay nada mejor que tú mismo para presentarte con toda nuestra audiencia, así que, ¿quién es Julio Castillo y cómo has llegado hasta donde estás? Pues muchas gracias, la verdad es que es un gusto participar con ustedes esta vez. Y de pronto, eso que dices de hasta dónde has llegado, suena un poco descabellante, ¿no? Un poco asustador, no sé. Francamente, yo puedo hablar pues de mis inicios como todo mexicano, ¿no? De a pie. Un mexicano que tiene padres que no han sido profesionalizados, que no han estudiado una carrera superior, pero que sí te han motivado a que tú seas el primer ingeniero de la familia, ¿no? El primero en romper esa barrera, el primero en crear una diferencia. Y poco a poco eso va permeando a mi día de hoy, ¿no? Yo soy padre de una niña de 12 años y junto con mi esposa, pues le hemos mostrado un camino muy distinto, ¿no? Al que yo conocí, al que ella conoció de niños. Entonces, actualmente estamos estudiando, ella terminó ya su maestría, y yo estoy estudiando una maestría en finanzas. Y justo ayer le dije a mi hija, ¿no? ¿Tú vas a estudiar una maestría? Y dice, sí, papá. Pero lo dice con esa naturalidad de decir, o sea, vamos a ir por un helado, sí, papá, ¿no? Entonces, lo que para nuestro inicio era muy diferente, pues para ella ahora es algo muy sencillo, muy alcanzable, y creo que eso también nos habla pues de un trabajo, ¿no? Un trabajo que desde la familia se había venido construyendo. Entonces, pues yo en la Ciudad de México viví la mayor parte de mi vida. Ahí tuve la oportunidad de estudiar en el Instituto Politécnico Nacional la carrera de ingeniería petrolera. Entonces yo soy un politécnico de Hueso Colorado. Qué bonito color de camisa tienes, David. Ese es precisamente lo que yo al día de hoy todavía sigo diciendo, ¿no? Y creo que lo mantendré toda la vida. El Politécnico a mí me transformó, el Politécnico a mí me convirtió en gran parte de lo que soy hoy, y yo estaré eternamente agradecido y por ende siempre apoyaré las causas del Politécnico, a los estudiantes, porque el compartir yo creo que también genera aparte de esa unión, yo creo que eso también genera esa confianza y siempre, siempre retribuye en un trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, cuando tú estás con los estudiantes, de pronto recuerdas las aulas, recuerdas lo que necesitabas para caminar, para llegar a ese lugar, y sí es importante que, pues si tú ya avanzaste, los ayudes a avanzar a ellos. Entonces, para mí, el poder terminar la carrera, entrar a trabajar a la industria y más tarde, justo antes de la pandemia, me dieron la oportunidad, un maestro precisamente de los que me dio clases en el Politécnico, me dio la oportunidad de participar como docente en la UNACAR, en la Universidad Nacional Autónoma del Carmen, aquí en Ciudad del Carmen, donde radico desde hace 14 años. Entonces, justo ahí, pues me acercó con esa docencia, con el poder transmitir lo que yo ya traía gracias a varios años trabajando en la industria. Y entonces desde el principio va implícita la familia, ¿sabes? Mi hija asistía conmigo a clases, luego nos tocó la pandemia, porque fue justo en ese enero, ¿no? Del 2020, y a marzo pues ya nos fuimos todos a pandemia.
y entonces todo ese tiempo de la pandemia, prácticamente los 2 años, yo estuve dando clases con ellos. Y terminé de enamorarme mucho de esa parte docente, de poder transmitir y sobre todo nutrir con la propia experiencia que de pronto vas adquiriendo al cabo de los años. En una de las prácticas que teníamos en Reynosa, me acuerdo muy bien, hubo un jefe de unidad, de una unidad de perforación allá en Reynosa, donde nosotros íbamos a pasar del octavo al último semestre de la carrera. Y antes, en el caso de Pemex, les daba las prácticas a los estudiantes en sitio. Entonces, pues imagínate, yo ya iba a salir de la carrera y era la primera vez que tenía una práctica, que conocía un pozo, que conocía la actividad como tal, ¿no? O sea, después de 4 años estudiando, apenas teníamos como que ese acercamiento. Y cuando yo le increpé eso, ¿no? Le dije, oye, ¿por qué Pemex no nos ha dado más prácticas? ¿Qué cree que no vamos a venir a trabajar con ustedes o qué? Entonces, él dentro de su sabiduría me dijo, ¿y tú qué has hecho para obtenerlas? En ese momento, pum, ya sabes, clásico chavito, te quedas callado y dices, sí. O sea, y te empiezas a preguntar muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que también de ahí nace el crecer, del preguntarte qué puedes hacer, cómo lo mueves, qué pasa con ello, ¿no? Y entonces, pues sí, eso fue como un switch, ¿no? Cuando entras a una habitación totalmente oscura y logras prender la luz, o sea, tomas conciencia y te das cuenta de que tú también puedes hacer esa realidad, de que tú también puedes ser quien haga ese cambio. Entonces, después de reflexionar mucho tiempo, ya sabes, primero enojado, ¿no? Ay, ese cómo nos dice, ¿qué yo estoy haciendo? O sea, pero de pronto tomas también parte de esa sabiduría y dices, entonces yo también puedo crear esto. Porque si él me dijo que yo qué he hecho, es porque yo también puedo. Y si yo puedo, entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y ese último semestre, para mí, junto con un compañero de la carrera, con Efraín Vera, nos pusimos como locos a buscar prácticas, 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 entradas a congresos, visitas a industria. Y, y fue para mí muy nutritivo porque llevamos, o sea, en el Congreso de Veracruz del 2019, 2009, llevamos a más de 100 estudiantes gratis, ¿no? Entonces, de pronto ver autobuses del Politécnico llegar a la ciudad de Veracruz con petroleros y que los de la UNAM dentro del Congreso te dijeran, oye, ¿cómo lo hiciste? O sea, nosotros llegamos 15 20 nada más, ¿no? Entonces, eso te da pie a que confíes en ti y a que sientas esa confianza de que puedes hacer crecer y que ese crecimiento y ese beneficio no es únicamente para ti. Entonces ha sido como de los parteaguas en mi vida el decir que obtener un beneficio no sea solo para ti, sino que lo lleves a más generaciones. Justamente eh, el año pasado, no fue este año, fue este año en febrero, tuve la invitación de una maestra a la que yo le di clases. O sea, imagínate, es una maestra, tiene su grado de maestría, pero yo le di clases como ingeniero, ¿no? Y me dijo, ven aquí a la escuela de química del Politécnico, danos una charla y fui muy contento, ¿no? Entonces fueron más de 90 estudiantes los que estaban ahí reunidos y de pronto les puse en contexto todo lo que yo tenía que haber pasado para poder estar ahí. Y al final cerré diciéndole, ¿no? Entonces esto no fue perder, fue más bien una inversión. Sí, quizá yo puedo perder dinero en el día de hoy, pero ese dinero yo lo estoy invirtiendo en ustedes. Entonces, para mí, ¿qué fue? ¿Perder o ganar? Y todos al unísono gritando, ¿no? Ganar. ¿Por qué? Porque estabas apostando en ellos, en esas nuevas generaciones, en que estuvieran mejor, eh, más abiertos, más receptivos, más conscientes de dónde estaban y cómo podían impactar, no solo el haber estudiado en el Politécnico, sino en México, porque al final, pues aquí vivimos, ¿no? Y los que hemos tenido oportunidad de salir, te das cuenta que siempre regresas y ese amor por México te mueve y te llama y vienes con más ideas de hacer las cosas mejor. Entonces creo que para nosotros como mexicanos, el apuntalar siempre la educación debe ser un baluarte, algo primordial y es parte de mi estrategia, es parte de mi vida, es parte de mi filosofía personal. Y sobre ese camino vamos caminando. ¿Cómo ves? Súper bien, Julio. Gracias por compartirnos eso. A mí me gustaría por un momento irnos un poquito más atrás y que nos platiques un poquito acerca de tu infancia, si hubo algunos momentos en que
ahí te empezaste a dar cuenta que te interesaba la ingeniería y en particular la ingeniería petrolera o si en realidad fue más tarde, ¿no? Pero que nos platiques un poquito de esa parte de tu vida. Gracias por llevarme esos años, ¿no? Porque la verdad fueron muy felices. Yo soy el mayor de tres hermanos. Mi hermano Eliezer también es ingeniero petrolero y mi hermana Pamela, ella no se dedicó a la parte de ingeniería, pero ahí está, ¿no? Ahí está con nosotros. Y sí, ciertamente yo creo que son esas vivencias que de niño te marcan y te definen a mucho de lo que vas a avanzar, ¿no? Había en la primaria, yo creo, una a mí me gustaba hacer maquetas, ¿no? Mi papá era dibujante de planos y entonces siempre como que la vista arquitectónica y eso me llamaba la atención. Y cuando nos dejaron hacer maquetas, yo era el niño más feliz, ¿no? Porque siempre jugaba con carros pequeñitos. Había unos famosos Micro Machine que no medían más de 1 pulgada, o sea, súper chiquitos. Y con eso éramos felices, ¿no? Entonces, fíjate eso de algo súper pequeñito, ¿no? Entonces nos pidieron hacer una maqueta de una refinería. Uf, pues, o sea, o no sé cómo fue que yo escogí la refinería, ¿no? Pero de pronto estábamos juntando esos cascarones de los huevitos Kinder, ¿no? Ya sabes que se abren. Entonces juntamos muchos y pues yo feliz, ¿no? Porque más huevitos, más chocolate y junto con mi mamá nos pusimos a comprar los palos de madera redondos. Y entonces, con un poco de silicón, yo veía fotos, ya sabes, de las monografías, ¿no? Veía fotos de una refinería y veía los tanques, ¿no? Y pues yo decía, pues se parecen a los huevitos. Entonces conectaba un huevito con un tramo de palito de madera y ya que los habíamos pegado con una lata de pintura metálica del color plateado, pintamos todo, ¿no? Y no sé cómo quedaría, pero me hubiera encantado conservar esa maqueta. Yo llegué feliz, ya sabes, así como niño con tu maqueta a la primaria, de mi refinería, ¿no? Entonces, desde ahí nace ese gusto por los procesos, el refino del petróleo, el cómo le das esa transformación, y pues ya sabes, le ponía ahí los carritos, que eran los que recibían, ¿no? Ese beneficio, ese combustible. Y yo creo que eso, o sea, cada vez que lo refresco en mi memoria, vienen un poco más de detalles, ¿no? Y ciertamente eso me ayudó a mí a definir hacia dónde ir. Entonces, cuando yo pude hacer el examen para colocarme en una ingeniería, lo primero que puse fue ingeniería petrolera, la segunda opción fue químico petrolero, y la tercera opción dije, y por si no te quedas y para que se te quite, me inscribí en la carrera de físico-matemáticas. Entonces, afortunadamente me quedé en la primera y bueno, pues ahí feliz, ¿no? Porque poco a poco, te digo, en el último semestre como que agarró más sentido todo lo que ya habíamos estudiado, el ver las instalaciones, el acercarte con la gente, sobre todo también visitar las ciudades petroleras, eso me permitió a mí, pues darme una idea clara de hacia dónde debería de ir caminando, ¿no? Y ciertamente creo que también en tu vida el adquirir o el poder llegar a tener mentores, eso es algo que también te transforma muchísimo, ¿no? Increíble, Julio. Oye, pues Julio, pues yo creo que has hecho mención de un par de temas bastante interesantes, especialmente quiero profundizar un poco más pues en la parte de vivir directamente esta profesión, ¿no? Porque pues tú has estado incursionando en toda la parte de la docencia, pero lo haces desde una manera práctica, ¿sabes? Desde cómo se vive, cómo se mastica todo esto. Entonces, quiero profundizar un poco más sobre la vida en plataforma. Julio, ¿cómo es la vida en plataforma? ¿Qué no se ve desde afuera? ¿En qué plataformas has estado? Y si nos puedes compartir un poco más de eso. Sí, claro. La vida en plataforma para mí, pues yo creo que fue la base de lo que conozco, la base de lo que sé. Yo pasé 5 años trabajando en plataforma y a partir del 2012 al 2018 estuve ahí. Y sin duda te da, pues, aterrizas todo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, estudiamos 4 o 5 años de geología, los mismos 4 años de cómo hacer pozos, cómo producir petróleo, y de pronto dimensionar lo enorme que es una plataforma,
pues, te cuesta años asimilarlo, ¿sabes? No es algo así como que, ya llegué, ya estoy aquí, ya sé, no, o sea, pasa un tiempo y poco a poco te vas profundizando, te vas enterando, te vas dando cuenta de más cosas y eso la verdad es impresionante, ¿no? Yo tuve la fortuna de trabajar en la plataforma de mayor producción en ese entonces, que era SAPC. SAPC producía 330,000 barriles en un día, manejábamos más de 400 millones de gas y SAPSE para mí fue una escuela, para mí fue un crisol, ¿no? De muchas cosas, porque ahí pude conocer, por ejemplo, lo que es el trabajo en equipo, ¿saben? De pronto éramos muchos ingenieros jóvenes, yo entré como a los 26, 27 años y ahí justamente conocí a más personas que estaban de mi edad y con ellos estábamos bajo la tutela o bajo el liderazgo de personas que tenían ya muchos años. Entonces nos dimos cuenta de que la fórmula de la sinergia, pues es el conectar uno más uno no es igual a dos, ¿no? La sinergia, ahí la viví, ahí la palpé y ahí me enamoré de ella, ¿no? Porque al final la suma de todo nuestro esfuerzo llevaba a que la producción se mantuviera y que fuéramos los campeones en producción nacional durante muchos años, pero guiados justamente, como les decía, por un mentor, ¿no? Por una persona que te decía para dónde caminar y entonces él ya no tenía la fuerza para ir rápido, pero nosotros sí. Pero bien dirigidos, eso hacía que nuestro trabajo funcionara muy bien. Entonces, pues dentro de esa experiencia me tocó recibir pozos nuevos, así totalmente desde que los están perforando hasta que lo están produciendo, que están poniendo el medio árbol de producción, o sea, verlos nacer desde la semilla hasta ya poder cosechar el fruto de un pozo petrolero, echar a andar plataformas nuevas, separadores de muy grandes, ¿no? O sea, de 150,000 barriles, vivir también historias fuertes, ¿no? Porque justamente hace unas semanas recordaban el famoso Apcatunazo, ¿no? Un incendio que pasó hace más de 10 años en Apcatún. Entonces a mí me tocó vivirlo en otra plataforma, pero ver otro de esos, tú sabes, otra arista, ¿no? De lo que había pasado. Yo directamente no estuve en esa plataforma, pero la gente que nosotros teníamos trabajando sí estaba y regresaba. Entonces, la comunicación con ellos era muy, muy líquida, muy sencilla, muy día a día y sobre todo también, perdón, el escuchar cómo se vivía, ¿no? Entonces, te das cuenta que un incidente industrial donde personas pueden morir, te pone y hace que te fajes muy bien esas botas y ese casco y cuides a todos, ¿no? Porque ese tipo de eventos de pronto te hace pensar que no nada más eres tú, sino como te decía al principio, ¿no? El empujar porque la colectividad funcione y porque todos estemos bien, yo creo que ese es un valor más alto de lo que puede ser una persona. Y eso te da un sentido de seguridad muy, muy fuerte. O sea, yo creo que no hay petrolero que no se ponga el casco y no se sienta seguro, ¿no? Y de pronto el ponerte esa seguridad como el casco te ayuda a pensar que vas a estar bien y a pensar que tienes que también proporcionar esa seguridad para la demás gente, para que cuando llegue a su casa, pues no seas tú el que tenga que dar una mala noticia, ¿no? Simplemente puedas ser tú el que, gracias a esa visión que vas desarrollando, todos estemos seguros. Entonces, parte importante de estar en plataforma es ese sentido de seguridad en los procesos. Claro, súper importante. Sí, qué interesante. Muchos pues nos preguntamos cómo es, ¿no? La vida ahí. Y bueno, otro tema que ya medio tocó un poco David, ¿no? Es tu lado en la docencia. Entonces, ¿qué nos dirías que se aprende en el trabajo de campo que no se enseña en la universidad, ¿no? Además, pues de lo obvio que es el estar ahí, ¿no? Pero ¿qué más dirías que se aprende ya en el campo? Pues a sudar. Sí, porque todas estas ciudades petroleras son de pronto muy, pues es la costa del Golfo principalmente, desde Reynosa hasta acá, hasta Campeche. Las temperaturas son altas, o sea, rondan arriba de los 35, 38 grados. En plataforma el mismo proceso es caliente porque el petróleo sale fácil con unos 60 grados de temperatura, sale caliente de la roca, de la tierra. Y,
y siempre está, por ejemplo, en plataforma, pues no estás bajo un techito, ¿no? O sea, es al campo, es al sol abierto, al mar abierto, y eso de pronto no lo visualizas, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando teníamos la actividad más intensa, pues te ponías los lentes y llegaba aquí a mi casa, me quitaba, ahora sí que el traje de petrolero y salía a la calle, y pues de aquí para acá se me veía oscuro, ¿no? Porque era lo que me tapaba el casco. De aquí para acá se me veía claro, y de aquí hacia acá se me veía oscuro, y luego esta franja del barbiquejo para sostener el casco se me veía claro, o sea, traía aquí una gama de colores en la cara, porque es el estar en campo, porque es el vivir el día a día fuera de la oficina, conociendo la gente, resolviendo problemas, atendiendo eventualidades. Pero si no estás ahí inmerso en esa actividad, pues lejos de no aprender, no conoces, ¿no? Entonces no identificas esos problemas que al día de hoy, pues a mí me permiten emitir juicios, emitir comentarios, dar opiniones, ese tipo de consultorías, pues estén fundamentadas en esos años, ¿no? En los que estuviste tú inmerso en el campo y pues eso en la escuela de plano no te cruza, ¿no? O sea, tú crees que vas a llegar, no sé, a hacer un trabajo en la oficina y estar tras la computadora, pero yo creo que si no vives esa parte, difícilmente puedes aterrizarla, no sé, haciendo una simulación, haciendo un diseño o sobre todo también viendo los números, ¿no? De pronto te llegan los datos de producción y dices, bueno, ¿y esto a qué responde? Entonces, ¿o por qué produces X o Y, agua, gas, aceite, ¿no? Entonces, el vivir en campo te abre una perspectiva muy importante y yo creo que para todo estudiante eso debería ser como que la clave de poder crecer. Perfecto, Julio. Oye, quiero entrar a un tema que pues nos llama mucho la atención, que se escucha mucho también, yo creo que en los últimos años cada vez más, pero siempre las perspectivas son diferentes. Julio, ¿tú cómo defines la transición energética desde tu perspectiva y pues bueno, también desde esta área que trabajas? Bueno, la transición energética, créanme que yo la vine a conocer hace poquito, ¿no? O sea, en 2019, yo bajé de plataforma en 18 y en 2019 conocí a un amigo que se llama Rodolfo Rueda Castellanos. Este, entonces, Rodolfo Rueda, de pronto interactuamos por LinkedIn, porque ustedes saben, LinkedIn es la puerta al mundo, o sea, estás a un clic de distancia. Conocí primero a un argentino, me dijo, ponte de acuerdo con Rodolfo. Rodolfo me dijo, lo que necesites, amigo. Hicimos las cartas y fui a participar en una iniciativa que se llama Future Energy Leaders del Consejo Mundial de Energía. Por eso ahora que te vi allá en Colombia, David, me sentí muy feliz porque para mí fue algo también transformador, ¿saben? O sea, ese año hubo un congreso en Abu Dhabi y de pronto todo se iba haciendo así como sencillo, ¿no? Ese flujo que de pronto hemos leído en ciertos libros, ¿no? Ese flow va sucediendo y cuando te das cuenta, pues ya estábamos aterrizando en Abu Dhabi y lo primero que llegas a ver en el aeropuerto es un camello y dices, no, ¿cómo crees? O sea, y, y, y Abu Dhabi tiene pues es un mausoleo, es el del Sheikh Zayed. Entonces, la mezquita del Sheikh Zayed es como ese palacio de Aladín, ¿saben? O sea, así con esos bulbos en las torres, todo blanco, todo lleno de oro, todo lleno de cristales preciosos, alfombrado, una chulada, o sea. Entonces, ver ese lugar, dices, no, ¿a dónde llegué? Entonces, ahora tiene ese sentido con lo que abre ¿no? David, ¿hasta dónde has llegado? Pues el hecho de conocer a Abu Dhabi, ahí se llevó a cabo ese congreso del Consejo Mundial de Energía. Entonces tenías la primera línea de todo, ¿no? El presidente a nivel mundial de Saudi Aramco, de Schlumberger, de las petroleras más grandes, había ministros, de pronto el presidente de la OPEP llegaba ahí, o sea, una de cosas que de plano necesitas también estar informado, ¿no? Yo ahí me di cuenta que necesitas estar informado para ser parte de esa transición energética, porque en ese lugar pues ahí les va un tip, ¿no? Yo siempre llevaba como que botellas de tequila a mis viajes. Y de pronto cuando tenías así un súper amigo, un súper algo, porque así te pasan los viajes, ¿no? Te hacen un gran favor, entregarles esa botella de tequila, dices, "Oh", o sea, hace como esa, gustoso ese viaje, ¿no?
pero pues yo me di cuenta que a Arabia no podía yo llevar tequila, no me iban a meter al... apenas y llegando y va a la cárcel usted, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué llevo? Entonces me llevé un par de sombreros de charro grandes, eh, y ahí voy con mis sombreros de charro, ¿no? Entonces justamente en el Congreso, en la inauguración, digo, pues, ¿quién? Pues ese que donde van todas las cámaras y todos los micrófonos y todas las luces, ese ha de ser el bueno, ¿no? Y ya llegué yo y al lado de él estaba un negrito, ¿no? Así, ya saben, gordito, con su sombrerito, o sea, y ya me acerco y le digo, oh, pues majestad, es un regalo de México. Y le doy al árabe el sombrero. Y el negrito se me quedó viendo así como, ¿y yo qué? ¿No? O sea, bueno, pues, las fotos, sí, y vámonos. Pues al siguiente día me dicen, oye, vamos a tener una sesión en vivo con no me acuerdo si era con la BBC, donde vamos a estar todos los Future Energy Leaders sentados, van a estar entrevistando al presidente de la OPEP, y bueno, nosotros vamos a tener oportunidad de hacer algunas preguntas. Va. Entonces ya fuimos, al siguiente día nos sentamos, y en eso, ¿quién creen que va llegando? El negrito al que no le di el sombrero, yo, no inventes, o sea, era Omar Barquindo, ¿no? Omar Barquindo en su momento, hace creo que un año falleció, pero era el presidente de la OPEP. Y te quedas así de, no sabía. O sea, entonces, paso uno, yo creo que en la transición energética tienes que informarte, ¿no? Porque de pronto, no solo personas, sino también procesos, industrias, tecnologías, momentos en el mundo que están sucediendo que son parte de esa transición. Ahora bien, la transición energética, ahí yo fui a conocer ciertos términos, ¿no? Como propiamente transición, matriz energética, ¿no? De pronto aquí en México hablar de la matriz energética, la gente no sabía qué era. Entonces, ya sabes, llegas tú de Arabia y empiezas a hablar, pues, de lo del viaje, ¿no? De dónde fuiste, qué conociste, qué viviste, qué oíste. Y la gente dice, o sea, ¿por qué? Porque es sorprendente, por ejemplo, la matriz energética de Abu Dhabi. Abu Dhabi tiene, Abu Dhabi tiene más petróleo que México, tiene el doble de petróleo de México en ese año y de una calidad superior, ¿no? O sea, la calidad del petróleo se mide en grados API, del American Petroleum Institute. Entonces, un crudo que producimos aquí en México promedio está en 21 grados API. O sea, ni tan pesado ni tan ligero, ¿no? Está ahí. Pero ellos producen crudo de 40, 45 grados API, súper ligero. O sea, hasta el color cambia, ¿no? Ya se ve como gasolina esa cosa. O sea, ya no tiene tanto asfalto. Por ende, pues es mucho más valioso. Entonces, ellos producen 4 millones de barriles. Y dices, no, pues, en México, si produjéramos 4 millones, ¿qué haríamos? O sea, no quiero pensar qué haríamos, porque ya hemos visto qué hacíamos cuando Cantarell producía 3 millones y no hicimos lo que debíamos, ¿no? Entonces, ellos dijeron, bueno, sale, yo produzco 4 millones, soy rico, sí, pero eso lo voy a empezar a invertir en desarrollar industria, en desarrollar las ciudades, porque tú vas, por ejemplo, a Abu Dhabi o a Dubái, que son ciudades petroleras, y no las ves como las de aquí, ¿no? O sea, las ciudades petroleras de aquí de México, Agua Dulce, Paraíso, Comalcalco, Ciudad del Carmen, Reynosa, Tampico, son ciudades que tristemente no vivieron ese boom petrolero. O sea, toda esa riqueza no regó ni tantito, ¿no? O sea, debiese haber, o sea, ahí se palpa. Yo tuve la oportunidad de en 2014 ir a Anchorage, en Alaska, y pues ciertamente es una ciudad chiquita, pero las torres de BP y de Shell, pues son las que coronan la ciudad, ¿no? Entonces te das cuenta que al menos ahí, pues sí llegó la industria, ¿no? Acá en estas ciudades no pinta. Entonces, llego a México diciendo que conocí la matriz energética de Abu Dhabi y la matriz energética es de dónde tú obtienes energía. Ellos invirtieron en nuclear, en paneles solares, en energía eólica, en desarrollar hidrógeno y obviamente en las energías fósiles. Entonces, ya te mencioné 5. Y cuando tú vienes a México y preguntas de la nuclear, pues no existe, ¿no? La solar, apenas como que uno que otro, no había campos así como la Pimienta o los del norte que ya estuvieran armados, ¿no? Lo eólico, un poquito con la Ventosa ahí en Oaxaca, pero nada más, ¿no? Y todo era, o sea, la matriz energética de México era un 80, 90% petróleo. Y dices, bueno, ¿y por qué no diversificaste? ¿Por qué
esa riqueza del petróleo no la invertiste en más cosas. Y ahorita tú te vas a Dubái y Dubái, la fuente de riqueza pues no es el petróleo, es en realidad el comercio, la economía, el turismo que tienen en la ciudad. Y aparte tienes atrás pues toda la riqueza petrolera. Lo mismo pasa para Abu Dhabi. Entonces, esa diversificación les permitió a ellos, pues obviamente, hacerse más ricos. Y a México, esa falta de visión nos ha permitido mantenernos donde estamos. Entonces, la transición energética no es únicamente, pues yo me voy a cambiar de lo fósil a lo verde, ¿no? Es cómo vas a hacer ese cambio. Y justamente ahí, ahora que está muy en boga el gas natural licuado, cuando empezamos a hablar de las maquetas, me regresé, ¿no? Porque es ese carrito chiquito, ¿no? De que mide 1 pulgada, pues hazlo grande y lo haces crecer, no sé, unas 600 veces su tamaño, ¿no? Entonces, de pronto, la bondad del gas natural licuado es esa, que tú puedes tener un volumen en estado gaseoso que una vez que ya lo haces, que lo condensas, ¿no? Como cuando empieza a hervir el agua, todo el vapor del agua que queda en la tapa es ese vapor condensado, ¿no? Entonces vuelve a bajar su tamaño, se reduce, se compacta su tamaño y se compacta 600 veces. Entonces, imagínate que sales a tu casa y vas al edificio donde trabaja o al edificio que te guste de la Ciudad de México y lo pones a enfriar, ¿no? Y a enfriarlo lo va a hacer que reduzca 600 veces su tamaño. Y así chiquito te lo echas a la bolsa y te vas a otro lugar, a otra parte del mundo y lo vuelves a hacer crecer 600 veces su tamaño. Entonces, esa es la bondad del gas natural licuado, que te lo puedes llevar y cuando lo vuelves a regasificar, obtienes mucho volumen. Entonces, el gas natural licuado es ese famoso energético de transición, porque si bien es una fuente de energía fósil como el petróleo, sale de lo mismo, de los yacimientos, te permite caminar hacia lo verde. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengas que refinar el petróleo y que contamines con ese refino y que obviamente el resultado como diésel o combustóleo o gasolina sea más contaminante que el uso del gas natural. Entonces, sí, los dos contaminan para producirse, sí, porque nada se puede producir en este mundo sin que contamine, ¿no? Yo creo que hasta para el panadero contamina, ¿no? Entonces, eh, si quieres tú tener ese progreso, pues debes de buscar la forma de contaminar menos. Pero entonces en su producción sí contamina, hay liberación de metano a la atmósfera, sí, porque es propiamente ese compuesto, ¿no? Ese elemento más bien. El metano es el gas que se está haciendo chiquito. Entonces, ese metano te puede dar mucho mayor ventaja que el diésel o que la gasolina. Entonces, ¿dónde lo vemos nosotros? Lo vemos transportándose en ductos, en gasoductos, hacia las centrales eléctricas de CFE o de la empresa que tú quieras, ¿no? Ahí ese gas lo van a usar como combustible las turbinas como las de avión, y entonces ese motor, que es una turbina, está moviendo a su vez a un generador eléctrico. El generador eléctrico, al girar, está produciendo, ya saben, esa energía eléctrica que distribuye y que finalmente tú, yo y todos estamos usando, ¿no? Entonces, si de pronto Ceci se queda sin luz, pues es porque no había combustible. En algunas de las causas, ¿no? Pero ese combustible es el gas natural. Entonces la transición es cómo nos vamos a ir hacia lo verde. Pero lo verde, pues el sol no está de noche. Entonces los paneles solares necesitan la luz para podernos dar energía. Pero ¿qué pasa de noche? Disminuye. Y en la noche aquí en las ciudades petroleras, el uso de los climas es imprescindible. ¿Y cuándo lo usamos? En la noche, cuando todos estamos durmiendo. Entonces la parte solar aquí, pues de pronto no hace clic. El desarrollar baterías que puedan almacenar, todavía no llegamos a esa parte de la evolución aquí en México. Es muy complicado. La parte eólica es también bastante sostenible, pero no conforma lo que se conoce como la base fija, ¿no? O la base dura, lo que sí o sí ahí va a estar. Y por ejemplo, la energía nuclear, eso día y noche te produce energía eléctrica. Entonces, ¿cómo está la matriz de México? Pues habría que primero revisar qué necesitamos para sostener esa base y entonces para aderezarla con las energías verdes como la eólica o la solar. Y ya no hablamos de hidrógeno, porque el hidrógeno, pues en México aún es un sueño que yo creo que fácil
espero sean menos de 10 años para verlo, ¿no? Pero lo que sí está aquí es el gas natural. Ese gas natural que sigue siendo energía fósil nos ayuda a que disminuyan costos. ¿Sí? Y al disminuir costos y se invierten bien ese tipo de utilidades, pudiéramos estar apuntalando otro tipo de energías, solar, eólica, y yo le apostaría también a la nuclear, para que entonces la matriz energética de México esté diversificada, tengamos muchas fuentes y no dependamos solo del petróleo, que el petróleo va para abajo. Entonces, ustedes saben que el 70% del gas que consumimos en México viene de Estados Unidos. Y esos son problemas geopolíticos tremendos que han detonado eventos como la guerra de Ucrania. Cuando Rusia dijo, Ucrania no más, cerró las llaves de los gasoductos, impactó a Europa, ¿no? Porque al final era el paso, Ucrania era el paso para Europa y México está haciendo el paso del gas de Estados Unidos. O sea, la red de gasoductos que se está tendiendo por el Puerta del Sureste, Mayacán hacia el Golfo o el Sierra Madre hacia la costa del Pacífico es para sacar el gas de Estados Unidos y poderlo vender. Si nosotros logramos tener lo necesario para poder obtener ese beneficio del paso del gas y dejarlo en las ciudades, dejarlo en la población, vamos a crecer. Si no, nada más vamos a ver cómo el gas pasa por nuestra casa. Y es gas de Estados Unidos. Sí, la verdad es que todo lo que mencionas, súper, súper importante, ¿no? Como que esa búsqueda de diversificación en los países árabes, pues ha sido clave. Y es interesante pensar que ahí sentirías que igual y se lo están quedando unos pocos el dinero, pero lo están usando muy bien, ¿no? Para el resto de, pues al menos de los que son de ahí, ¿no? De los árabes. Entonces, pues sí, esa diversificación a nosotros nos falta fortalecerla muchísimo y creo que ese es un rol súper importante que tiene que jugar, pues, el mundo de los hidrocarburos, ¿no? Y ahondando un poquito más en este rol, ¿no? Que juegan, pues, los hidrocarburos y lo que ves tú que va a pasar, ¿qué tecnologías crees que van a marcar el rumbo en la cadena de gas y petróleo, ¿no? O sea, ese valor que tiene. Pues mira, algo que, por ejemplo, en Australia llevan 40 años usando es la parte de licuefacción. ¿Sí? Y la licuefacción es algo bien sencillo. Pero antes de que les comente eso, les voy a platicar. Cuando yo estaba en plataforma, traes de la escuela, pues tú sabes un poco más de imágenes, ¿no? De pronto tuviste que hacer una tarea, un proyecto, te dejaron investigar y entonces traes esas imágenes. No sabes exactamente para qué sirven ni cómo se aplican, pero traes imágenes. Y una de esas imágenes que yo traía era la de un barco de esferas, ¿no? Un barco que decían que era gasero, pero no sabía yo exactamente qué era eso, ¿no? Yo pensaba que se llevaba el gas así en estado gaseoso dentro de esas esferas. Y dije, bueno, pues se puede transportar el gas. Llego a plataforma y una de las prácticas viejas era quemar el gas. Y esa práctica vieja pues tiene 100 años, ¿no? México lleva 100 años quemando todo su gas. Y para que, pues ya no quiero decir para que les dé tristeza, pero para que lo tengan en la historia, cuando Cantarell produjo esos 2 millones de barriles, 3 millones de barriles, también produjo un volumen similar de gas. Si ese gas al inicio de su explotación hubiera sido planteado para aprovecharse, hubiéramos obtenido el doble de ganancias que lo que obtuvimos solo del petróleo crudo. Entonces todo ese gas sí se aprovechó, pero también mucho se quemó y mucho se sigue quemando. Entonces justamente en estos días vi que Pemex recibió un préstamo para reducir la quema de gas, el flaring, ¿no? Flare es el quemador, entonces para reducir esas quemas que son cotidianas, que son de emergencia, que son una práctica que únicamente como la válvula de alivio de la olla express, para eso debe de servir, para que no explote, para que por ahí salga de manera controlada. Pero la práctica es que por ahí produzcas ese gas para que saques más petróleo. Entonces, ¿cuál debe de ser una práctica para México? Adoptar la tecnología de licuefacción. La tecnología es básicamente tomar ese gas, enfriarlo poco a poco, hasta que ya lo tengas en una fase líquida. Esa fase líquida se alcanza a los menos 162 grados centígrados. Entonces ahí el metano ya se vuelve líquido y es transparente como el agua. Entonces, en estado líquido lo llevas en esos recipientes redondos en un barco y así te lo puedes llevar a donde tú quieras. O sea, los mercados asiáticos, simplemente Japón
Japón tiene más de 32 plantas que ese líquido lo van a hacer crecer 600 veces. Entonces, Japón es una potencia mundial y no tiene gas, pero tiene la tecnología para regasificar. ¿Y de dónde toma Japón parte de su gas? De Australia. Australia tiene 40 años produciendo gas y licuando. Australia tiene el barco más grande del mundo en capacidad de licuefacción. Entonces, México, gracias a Dios, en los últimos años hemos empezado a tener esa tecnología de manos de los extranjeros. Está el caso de New Fortress Energy, que presentó 3 plataformas en Altamira, donde antes esas plataformas las usabas para perforar pozos. Ahora lo que hicieron ellos fue despejarlas y poner encima el proceso de licuefacción. Entonces, una vez que, perdón, que reciben ese gas, lo van enfriando, y a medida que lo van enfriando y lo van haciendo líquido, lo tiran a un barco que se llamaba el Pingüino, que está ahí pegado a esas plataformas. Entonces el Pingüino empieza a recibir ese líquido, lo mantiene en esas condiciones frías, y luego llega al otro barco de las esferas y se lo pasa. Ese trasiego, porque el Pingüino únicamente almacena mientras la plataforma produce. Una vez que ya tiene la carga, llena el otro barco y se va, y el proceso continúa. Entonces, ese es una de las estrategias que se llama Fast LNG, porque no tuviste que meterle como el tiempo que invirtieron para hacer la refinería. Fue más sencillo, fue más corto y es menor volumen, pero ya lo tienes, ¿no? Entonces, esos gasoductos que van a llegar hacia el Pacífico, a lo que se conoce como ECA, Energía Costa Azul, ECA va a poder licuar, va a recibir el gas y lo va a licuar y lo va a mandar hacia los barcos que van a ir al Pacífico, que van a ir al mercado asiático. Y bueno, de esa forma también el gasoducto del Sierra, perdón, del Puerta del Sureste, que va a llegar hasta acá en su extensión con el Mayacán, le va a dar gas a las estaciones, a las centrales eléctricas de Mérida 4, Mérida 5, de Campeche 2. O sea, ese es el consumo que vamos a tener, pero ¿hacia dónde debería ser la apuesta de México? A adquirir esa tecnología de licuefacción y de regasificación. O sea, que tú puedas pedir una pipa de gas licuado, y si tú tienes una industria que consume mucho diésel, simplemente tienes esa pipa, y ahí en tus instalaciones la vuelves a regasificar, vas a contaminar menos y vas a ser mucho más barato que el costo que tendrías de seguir usando diésel. Entonces, ahora, pues eso es a donde debemos de apostar, ¿no? Pero todo tiene un costo, como les decía, para producir esto contaminas, y los 4 puntos que se están esperando que lleguen allí al Pacífico están en el Mar de Cortés. Entonces, o sea, México tiene una diversidad única ahí en ese mar, y de pronto la interacción constante de los buques va a ser un tema que, pues no, obviamente no a todos nos va a gustar, pero también hay que ver cómo hacer que funcione, ¿no? Y si para el beneficio de México nada más va a ser ver pasar ese gas, pues yo creo que no todos van a estar de acuerdo. Entonces debemos de buscar como mexicanos, primero informarnos, ¿no? De qué viene con esto, cómo aprovecharlo, y cómo remediar ese impacto que de pronto va a tener la industria en ese tipo de ecosistemas. Perfecto, Julio. Oye, pues mira, con esto cerramos la primera parte de este podcast. Viene la segunda sección, que es mucho más breve que la primera. En esta segunda sección, Julio, para comenzar, tenemos una tradición en la cual el entrevistado o entrevistada anterior deja una pregunta para el que sigue, sin saber quién es. Ahorita te la vamos a compartir y después te vamos a pedir que también nos dejes una pregunta para el siguiente entrevistado o entrevistada, sin saber quién es. Pero bueno, Julio, la pregunta que dejaron es la siguiente. En este año 2025, ¿cuáles son los mecanismos que consideras que deben de existir dentro de la COP para que el financiamiento esté atendiendo y llegando a quienes lo necesitan? Bueno, la COP, pues la conferencia de las partes, ¿no? Los que están ahí adheridos al convenio marco de Naciones Unidas sobre temas de cambio climático. Entonces, pues bueno, ¿qué opinas al respecto, Julio? Sí, ciertamente Estados Unidos, por ejemplo, trae una película muy diferente, ¿no? Ellos dicen, pues esos acuerdos me vale chetos y véngase nuevamente el petróleo. Entonces, hay eventos pues como esta guerra económica que está desatando, que van a revivir a muchas energías que ya habían estado fuera, ¿no? Por ejemplo, el carbón mineral es una fuente también de energía.
contamina muchísimo, pero China produce carbón a morir, ¿no? Mismo Alemania produce carbón, nosotros tenemos carbón, pero eso es muy fácil, es muy barato. Entonces, de pronto que dices, oye, voy a pagar el precio del gas hasta acá y el precio del carbón aquí. Bueno, pues espérame tantito y empiezo a subir el volumen de mi consumo de lo barato, ¿no? ¿Qué pasó con la energía nuclear en Alemania? Alemania empezó a cerrar en el 2022 muchas de sus plantas, ¿no? Y de pronto la sociedad dijo, ah, pues qué bien, qué bueno. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo como nosotros de Estados Unidos, ellos de Rusia, cada vez más consumidores del gas ruso. Rusia cierra el gasoducto y dice, a ver, ¿qué prefiero? ¿Que cientos o miles de mis pobladores sufran los inviernos porque no hay gas, porque tengo que parar la industria, tengo que perder empleos, porque van a pasar un invierno muy crudo? ¿O revivo lo nuclear? Pues el costo político creo que hace que pagues que vuelvas a abrir esas plantas nucleares. Y entonces Alemania echó atrás su política de cerrar plantas y las volvieron a abrir. Entonces, ahorita yo tocaba eso, ¿no? Del flaring, el quemar el gas en plataformas. México se está adhiriendo a ese convenio, pero ¿por qué? Porque finalmente viene una inversión. Yo te digo, oye, evítalo, pero te voy a dar un dinero a préstamo como para que busques la tecnología que reduzca esa quema. Entonces, si nosotros podemos reducir esa quema, pues es a través de tecnologías como la licuefacción, ¿no? En lugar de que lo quemes, regálamelo, yo me llevo ese gas, lo trato, lo licúo y lo vendo. Entonces, nosotros vemos como por ejemplo Ceci cuando viaja al extranjero, se compra la moda que encuentra allá, ¿no? Y solo ropa, tecnología, de todo, libros. O sea, en el extranjero encuentras más nuevas cosas que en México. Pero México, comparado con el resto de América, pues todavía lleva una ventaja, ¿no? Estamos hablando de Guatemala, Salvador, Costa Rica. O sea, hay una ventaja todavía, en cuestión de que estamos un poquito más adelantados en ciertos aspectos, ¿no? Aunque bueno, no del todo, Colombia también es un caso excepcional. Pero entonces, ¿hacia dónde deberíamos de estar adoptando esos acuerdos? Pues primero que nada, fortalecernos, como ya vimos, en nuestra matriz energética, en el uso de nuevas tecnologías, que ya no son nuevas porque ya tienen más de 40 años, pero como les digo, o sea, para México sigue siendo todavía nuevo, ¿no? Porque no lo aplicábamos. Y si logramos reducir el venteo de gas a través de invertir en esas tecnologías, yo creo que ganamos todos. Y yo lo apuntalaría también con el caso de Guyana, ¿no? Guyana es el vecino de Venezuela. Entonces los yacimientos no conocen de fronteras. Los yacimientos por abajo están conectados. Lo mismo que pasa con Texas y Reynosa. O sea, si Texas produce un mundo de energía, es porque el yacimiento se comparte con Reynosa. Entonces Guyana comparte los yacimientos, pero Guyana no tiene las restricciones económicas de Estados Unidos para producir petróleo. Entonces todo el que quisiera hacer negocio se fue para Guyana, entonces dijo, aquí hay, sácalo, y empezaron a producir, pero Guyana, pues de no producir petróleo a hacer un boom, un monstruo del petróleo ahorita, contamina. Y esa contaminación, ellos buscaron la forma de reforestar, mantener su flora y su fauna en un ritmo que no impactara o que si impacta, por el otro lado lo contrarresto. Y entonces en ese equilibrio ya podamos sentir que no estamos contaminando al 100%, sino que también le estamos devolviendo a la naturaleza algo que a su vez nos va a ayudar a nosotros. Perfecto, Julio. Oye, quiero robarte un segundo antes de pasar a pedirte tu pregunta y digo por este desconocimiento. ¿Flaring es lo mismo que venteo? Perfecto, solo era esa Sí, duda. sí, es el flare es el dispositivo, es el quemador elevado que siempre ves en refinerías, en plataformas, ¿no? Y pues ya el flaring es esa acción de estar mandando gases que pueden ser, como les digo, esa válvula de escape de la olla express o una práctica que no debiera, pero que ocurre, de estar quemando el gas, porque al quemar tú el gas le quitas presión y al quitarle presión el crudo sale más rápido. Entonces produces más petróleo. Si a México le quitas el venteo de gas, pues la producción se va a caer. ¿Por qué? Porque es como una bomba, ¿no? Una bomba de succión. El reducir la presión drásticamente al yacimiento como que lo succiona y succiona gas y aceite. Entonces, si el gas lo desechas quemándolo,
pero el petróleo sí lo aprovechas, porque es eso, precisamente es hacer como un vacío al yacimiento, de tener 100 kilos en el yacimiento a tener presión atmosférica, por diferencia de presiones se va a hacer que el fluido, en este caso gas y aceite, corra más rápido a superficie. Venga, buenísimo, Julio, gracias. Oye, pues bueno, ¿qué pregunta te gustaría dejar para el siguiente entrevistado o entrevistada sin saber quién va a ser? Uy, está muy bien. La verdad es que yo soy amante de la ciencia ficción, ¿no? O sea, eso de ver a Robocop, de ver a Terminator, de ver. Y ya ha habido más películas, ¿no? Pero el que te hagan imaginar cómo va a ser tu futuro, eso a mí me vuela la cabeza, ¿no? O sea, eso es para mí algo muy apasionante, algo que pues sin duda quiero estar ahí, ¿no? Quiero también pertenecer a esa era, pero, por ejemplo, nosotros el adoptar ciencia de datos que hace 3 4 años apenas empezó a sonar, ahorita ya ni lo pelas porque ChatGPT te lo hace, o sea, quieres un prompt y para que puedas escribir en Python y se lo pides y él te lo da, ¿no? Y ya no le digas Excel o Canvas porque eso es insufacto. Entonces, ¿cómo llevar esa ilusión de un futuro promisorio, de un futuro que nos beneficie a todos, a que tengamos acciones hoy para que sean una realidad, ¿no? Entonces yo creo que mi pregunta para la persona que venga es, ¿qué podríamos, eh, como la persona de a pie que muchos somos, ¿no? ¿Qué acciones podríamos nosotros contribuir a que la inteligencia artificial en el futuro no venga a separarnos, ¿no? Porque de pronto el estar conectados todos, yo puedo estar enfrente de mi hija según jugando y estoy en el celular y eso provoca que ella se quede llorando, porque dice, papá, tú no estás conmigo, estás aquí, pero no estás presente. Entonces, ¿qué acciones nosotros en el día a día en casa podemos hacer para que esa tecnología en un futuro no nos separe? Qué buena pregunta. ¿Cómo mantener nuestra humanidad, ¿no? Ante este avance tecnológico. Y siguiendo en estas preguntas más cortas, ¿qué libro nos recomiendas a nosotros y a nuestra audiencia? Que a ti te haya gustado, que te haya marcado, puede ser del tema que sea. Híjole, pues de libros me gustan muchísimo. Yo creo que fue el regalo de mi papá hacerme el lector desde chiquito y lo hemos también empujado mucho en mi hija. Entonces, eh, pues mira, ahorita estoy leyendo varios libros. Uno de ellos es el de Originales de Adam Grant. Está muy bueno, o sea, no llevo mucho, pero va muy bien. También hay otro libro que se llama El libro tibetano de la muerte. El autor no lo recuerdo, pero también te da unas lecciones muy, 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 muy buenas. Ya si te vas a otro punto, por ejemplo, está el de Las 48 leyes del poder, que también es un buen libro. Eh, Digo, ahí hay muchos, ¿no? O sea, yo creo que leer a Rosario Castellanos, mujer que sabe latín, para todos debería ser también como default, tener ese tipo de libros en casa. Como novelas me gusta mucho Ernest Hemingway, ¿no? Por quién tocarán las campanas, muchos, ¿no? Cualquiera de esos. Como filósofos me gusta también este libro, este autor que escribió el libro de la peste. Ahorita de pronto se me va el nombre, pero bueno, hay muchos, muchos libros, ¿no? Que de pronto eh, me llevan a filosofar y que a veces aquí en casa dicen, "Ah", pero son ideas que te permean y te quedan ahí dando vueltas, ¿no? Y eso, pues, como decíamos, el hacerte consciente de muchas cosas te ayuda a crecer. Totalmente, Julio. Bien dicen que leer es como vivir muchas vidas, ¿no? Entonces, pues ya nos volvemos personas que han vivido como si hubieras vivido más y pues aprendemos muchas más cosas. Otra pregunta en esta racha es, ¿a quién crees que deberíamos entrevistar en este podcast? Ah, pues suena muy bien. Yo creo que a Rodolfo Rueda. A Rodolfo. Rodolfo tiene también unas perspectivas muy amplias, la parte política, la parte económica, la parte legal. De pronto, cuando es tu pasión, lo puedes combinar de una forma tan rica que puedes hacer un postre, ¿no? O sea, nadie se imagina que el arroz, la leche y la canela te hacen un arroz con leche riquísimo como el de mi esposa, ¿no? Entonces, yo creo que él podría ser un buen candidato, ¿no? Perfecto, Julio, claro que sí. Le escribimos ahí
al buen Rodolfo. Oye, Julio, y pues algún otro tema que te gustaría compartir, que se nos esté olvidando preguntar, y digo, probablemente te voy a incitar un poco ya hacia también parte de la respuesta, pero Julio, tú y yo nos conocimos platicando, ¿no? Ahí a través de LinkedIn, tenemos algunos amigos en común, Miriam Grunstein es una de ellas. Y bueno, también dentro de estas charlas que hemos tenido, en algún momento me platicaste mucho de todo lo que estás trabajando en materia de educación en gas natural licuado. Especialmente creo que uno de los temas más interesantes, Julio, es que lo estás haciendo en un nivel de especialización que no lo hay, ¿no? Y consciente de que pues hay una necesidad importante de cerrar brechas de conocimiento, pero bueno, hasta ahí lo dejo, Julio, para que también nos puedas compartir de todos estos temas que estás trabajando. Sí, muchas gracias. Pues creo que dentro de esta charla hemos tocado ciertos puntos, ¿no? Y para mí es fundamental que los que ya estamos como profesionales en el sector de energía trabajando, nos hagamos conscientes, pues no solo de esa matriz energética, sino como ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué tecnologías son las que pueden beneficiar a México? ¿Qué provecho podemos sacar de ellas como sociedad? Y sobre todo las nuevas generaciones que ya sea algo para ellos, que lo traigan así, ¿no? En las llamas de las manos, que lo conozcan, que no venga a ser esa imagen como la que yo traía de, pues yo sé que hay un barco que lleva gas, pero no sé ni para qué sirve, ¿no? O sea, que ya sea algo que lo entiendan, que ya sea algo que lo puedan aplicar. Y justamente en eso nosotros tenemos una capacitación que al yo ser el ingeniero de gas en esa plataforma, ahí mucha gente me decía, es que el gas no vale nada, ¿no? Es que el gas se quema y es una práctica común porque no le importa a nadie. Entonces, imagínate la cantidad de contaminación y de energía y de dinero que desperdiciamos, o sea, fue una locura. Entonces, yo bajé de plataforma y me quedé reflexionando varios años porque me costó trabajo, pero en el 2023 nos fuimos a Colombia precisamente con la Society Petroleum Engineers. Fui junto con mi amigo Eduardo Dorantes. Hablamos mucho de temas de transición energética, de cómo aprovechar la red de gasoductos, en Colombia tienen una fuerte, ya identidad hacia esto, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea, armamos una consultoría dedicada sobre todo a temas de capacitación. Él da clases en la UNAM, yo de pronto también en el Poli, en la UNAM, y justamente en eso nosotros ahora hemos creado dos programas, un diplomado de 120 horas de gas natural licuado, donde se ve desde cómo se produce, eh, desde los pozos, cómo se licúa, cómo se transporta y la parte regulatoria. Entonces, creo que ese espectro ha sido muy amplio y pues ahorita estamos en la cuarta edición de ese diplomado. Estamos teniendo alumnos de Argentina que están justamente en el fracking, desde cómo se produce. Tenemos alumnos de Perú, donde ya la licuefacción es algo común. Tenemos alumnas de Colombia, tenemos mucha gente mexicana, más del 70% de nuestros estudiantes que ya son profesionales y que también integramos estudiantes son mujeres. Entonces eso llama la atención porque de pronto la mujer siempre está más receptiva y yo creo que es más inteligente que los hombres, ¿no? En muchas cosas porque visualiza las cosas más rápido que uno. Entonces, si ellas están detectando esa oportunidad, creo que también deberíamos de seguir ese camino. Y de ese diplomado encontramos que hay temas que son muy particulares que ya en esas 120 horas que dura 6 meses no nos da tiempo. Entonces hicimos otro curso que se llama Temas Selectos del Gas Natural Licuado, que justamente habla pues de algo más particular, ¿no? Por ejemplo, desde diseño y simulación hasta, por ejemplo, con Miriam Grunstein, que es también parte de nuestras participantes como instructoras, la parte geopolítica, ¿no? Y yo le puse el tema, ¿no? Los monstruos del gas, porque al final, pues, si tienes Estados Unidos a un lado, ¿quién es? Es el principal productor de gas a nivel mundial, ¿no? Entonces, de pronto, tienes que ser consciente de al lado de quién estás para que veas cómo puedes aprovecharlo a tu beneficio. Entonces, pues los invito a que se inscriban. Creo que el gas natural debe de ser algo que no solo veamos pasar, ¿no? Como ese tren que va a toda velocidad, sino ver qué puedes aprovechar de él, cómo te puedes sumar a esa energía y cómo puedes ser quien hacia las nuevas generaciones también ayudes a que permee. Entonces, en nuestros cursos, en nuestras capacitaciones, pues siempre sí o sí van estudiantes becados. Tratamos de tener una buena participación de ellos, del Politécnico, de la UNAM, y bienvenidos, ¿no? Mientras seas estudiante y muestres ese deseo por aprender,
con nosotros tienes una beca. Hombre, increíble, Julio. Y por cierto, también aprovecho para abrir el comercial de que próximamente en Energy también esperamos contar con una versión breve introductoria de temas de gas natural licuado, justo ahí a través de ti, Julio. Sí, va a estar, la verdad, muy sencillo porque lo primero que nada es que para Ceci tome confianza de ese tema, ¿no? Y que una vez que ya tenga confianza, pueda decir fácilmente, pues lo voy a aplicar, ¿no? Porque ya sabe cómo se reduce el gas, ya sabe cómo este gas le va a dar un beneficio y entonces ella con eso, pues lo va a querer aplicar en su vida a día, ¿no? Exacto, que nos familiaricemos con los temas. Pues muchísimas gracias, Julio. Esas son todas nuestras preguntas. Ha sido un gusto tenerte. Estamos seguros que va a ser un tema que va a llamar la atención. Es importante, no hay transición sin pues, el sector hidrocarburos. Entonces, pues te agradecemos muchísimo. Ya te veremos para que hagas tu curso y a todos nuestros podescuchas, pues los vemos a la próxima. Muchas gracias, Julio. Muchas Gracias, Julio. gracias. Hasta la Saludos a próxima. todos, ¿eh? Un gusto.